días. Hoy en Hablando con un experto nos encontramos con el doctor Óscar Guerrero, profesor universitario de la Universidad Konrad Lorenz, quien hoy nos va a colaborar con el tema de cambio organizacional. Óscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Paola, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Bueno, para hablar del cambio organizacional tendríamos que empezar por definir qué es cambio organizacional. Cuando estábamos hablando a nivel de organizaciones, son múltiples los motivos por los cuales una organización decide emprender un camino de cambio, bien sea por una decisión propia o bien sea por una presión externa. Cuando estamos hablando de cambio, estamos hablando de un cambio en la forma de hacer las cosas, en un cambio en la forma de actuar a nivel de organización. Generalmente, tú que trabajas como consultor, la mayoría de las empresas se ven obligadas a un cambio por su ambiente o de ellas nace el cambio, que es lo más usual que se ve. Como te decía, un cambio es es un giro en la forma como se vienen haciendo las cosas, y esto se puede ver a múltiples factores. Uno, a la decisión autónoma de la organización de cambiar los procedimientos y las formas en las que viene actuando, de cambiar las tecnologías con las que viene trabajando, de cambiar la posición frente al conocimiento que las personas tienen dentro de las organizaciones y cómo lo ponen en práctica, y cambiar en este mismo sentido las competencias necesarias para ejecutar una tarea, de cambiar procedimientos, de adaptarse, ahí sí ya hablando un poco a nivel externo, a las formas como otras organizaciones hacen las cosas, es decir, digamos que copiar las buenas técnicas que tienen otras organizaciones, por exigencias también de la misma competencia, por cambios en el entorno a nivel estatal, por ejemplo, nuevas legislaciones, por la decisión propia de la misma organización de ampliar su planta, de ampliar sus plantas de personal, de su planta productiva, por la necesidad de crecer como negocio en negocios internacionales, por ejemplo, a partir de la apertura económica. Bueno, son tantos y tantas necesidades de cambio que podríamos tener múltiples motivos por los cuales se emiten los cambios en las organizaciones. Ya que tú eres psicólogo, yo quisiera hablar un poquito como de esa parte. Nosotros como personas siempre tenemos como una resistencia al cambio, dada nuestra habituación fácilmente a cualquier tipo de situación. ¿Cómo manejar esa resistencia al cambio? Bueno, necesitamos cambiar, ¿cómo hacer que la gente también se acomode a un nuevo cambio? Bueno, ok, aquí viene una parte bien interesante. Ya cuando empezamos a tocar el cambio visto desde el manejo de las personas dentro de las organizaciones, como consultor suelen llamarnos a quienes conocemos sobre los temas de las personas, sobre la psicología y los procesos psicológicos básicos dentro de las organizaciones, para hablarnos acerca de cómo trabajar con las personas para que esas personas se conviertan en facilitadoras de cambio. Aquí vale la pena mencionar algo interesante, y es que los cambios no todas las veces son concertados, sino muchas veces se dan cambios imperceptibles o muy pequeños, pero hay cambios grandes, como por ejemplo cambios de procedimientos, cambios de tecnologías, cambios o crecimientos que requieren la concertación. Y esta concertación no solamente implica la adquisición de herramientas, de metodologías, de procedimientos, sino también necesita la participación de las personas. En este sentido, como consultor se nos llama para decir cómo podemos trabajar con las personas para que las personas se vuelvan facilitadoras de este cambio. Siendo así una diferencia entre, digamos, una persona, un administrador de empresas o un ingeniero frente a un psicólogo como cambio organizacional, manejando un tema como cambio organizacional, ¿qué ventaja crees tú que tienes como psicólogo organizacional, como persona que maneja los procesos psicológicos de las personas? Entonces, como qué plus nos da a nosotros como psicólogos manejar un cambio organizacional. Bueno, aquí hay algo tremendamente importante en tu pregunta, y es: nosotros tenemos un conocimiento, una experiencia, una experticia y unas competencias que nos ayudan a aplicar metodologías para trabajar con las personas en las organizaciones, y aquí me voy a explicar en un término que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, y es el término de resistencia al cambio. Cuando se nos llama en psicología frente al tema de resistencia al cambio, nos basamos en
una serie de trabajos que nos permiten identificar cuáles son los factores asociados a esta resistencia al cambio, y entonces ahí encontramos en los principios básicos como por ejemplo pensamiento, emociones, cogniciones, aprendizaje, entre otros, una serie de situaciones que nos dicen o nos dan luces que nos explican por qué la gente se resiste al cambio. Empecemos por ahí fácilmente. Una persona no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada como persona, como ser humano. ¿Por qué motivo? Porque ha adquirido una serie de aprendizajes, de comportamientos que le permiten adaptarse a su entorno. Cuando el entorno le pide que cambie esos comportamientos, entran en juego otra serie de factores como por ejemplo las emociones, los pensamientos, que le empiezan a decir mis expectativas, mis motivaciones han cambiado. Por lo tanto, las situaciones que me están pidiendo me generan algo que también ha sido analizado por la psicología, variables que se convierten en estrés para las personas dentro de la organización.